Albert, endavant. No sé si quieres decir algo más. Tengo una compañera que la han operado de un carcinoma en la lengua, me ha dicho que no puede hablar, que le han lesionado el hipogloso y no podrá mover la lengua. ¿Me puedes decir algo para esto? No lo he visto todavía. Bueno, si os parece, primero hablamos del estrellado. Además, es un tema que tenemos bastante presente desde que ha aparecido el coronavirus. A ver, antes de que abra el PowerPoint del estrellado, os cuento que, bueno, ya si os acordáis, lo que mandó Hans Barock los primeros días a petición de Giorgio Romani, él ya hablaba mucho de la importancia del ganglio estrellado por la actuación que tiene sobre pulmón y sobre corazón, ¿no? De hecho, el conocimiento que tenemos del COVID ha ido cambiando durante estas semanas. Primero pensábamos que se trataba de una pulmonía, de un distrés respiratorio, ¿verdad? Y con las semanas hemos visto que esto es una parte de un proceso multiorgánico que está afectando a diferentes órganos, no solo pulmón, y que el tipo de pulmonía que hace o de infiltrado que hace no es el de una pulmonía clásica, que hay un gran componente vascular como trombótico en todo esto, que afecta también, como hemos visto después, a piel y otras partes del cuerpo, con lo cual lo que conocemos del COVID-19, bueno, cada vez es más, pero aún es poco, ¿no? ¿Qué nos sucede en terapia neural? Fijaros, depende de qué terapia, depende de lo que tú conozcas del virus y de la fisiopatología y del tipo de lesiones que hace, claro, tu estrategia terapéutica va cambiando, ¿verdad? Ahora dan un tipo de antibiótico o un antirretroviral o antitrombóticos, ahora los tratan todos con heparina, los tratan con corticoide para disminuir la respuesta inflamatoria. Entonces, va cambiando el fármaco en función de lo que quieren atacar, ¿no? ¿Qué sucede en terapia neural? Que hacemos lo mismo. Es decir, bueno, lo que hay es una gran reacción inflamatoria, una cascada de citoquinas que están provocando una reacción inflamatoria desmesurada en el pulmón. Pues bueno, pues en este caso el estrellado, historia de vida sería ideal, ahora hablaremos de eso. Segmento de tórax. No, es que también hay un proceso tromboembólico. Pues haremos lo mismo. Es que hay un proceso en la microcirculación. Pues haremos lo mismo. Es que hay una gran implicación de un tipo de tejido o de un tipo de célula. Nosotros, en terapia neural, es que haremos lo mismo, no nos va a cambiar. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que queremos es actuar sobre elementos del sistema nervioso autónomo que regulen esa zona concreta y de ahí el resto, ¿no? Y el ganglio estrellado, claro, es fundamental en un paciente con coronavirus, creemos que es fundamental, tanto por la regulación que hace a nivel cardíaca como pulmonar, pero también sistémica. Hay varios artículos que hablan de la importancia que tiene el ganglio estrellado en el sistema inmune a nivel general. Si os acordáis, un artículo del que hemos hablado alguna vez se hizo en pacientes con colitis ulcerosa crónica, y lo que hacían era infiltrar en el estrellado y veían que las interleuquinas 6 bajaban, que las imágenes, las lesiones del colon mejoraban pinchando el estrellado, ¿no? Si os acordáis también, hay algún artículo que habla de afectaciones emocionales, de pacientes con traumatismo, perdón, ahora se me ha ido el nombre, bueno, estrés postraumático, ¿no? Es decir, en un estrés postraumático y lo tratan con ganglio estrellado. Y hay también artículos que hablan de afectaciones psíquicas tratadas con el ganglio estrellado. No solo cardíacas, no solo pulmonales, también digestivas o emocionales, ¿no? Por lo tanto, el ganglio estrellado realmente vale la pena tenerlo muy en cuenta. Pues si os parece, lo repasamos, porque también nos ha sucedido estos días, que han sido unas semanas muy intensas. Sabéis que hemos intentado trabajar, ¿no? Junto con Monse y con Carlas y con todo un equipo de gente, hemos estado intentando
que se haga terapia neural en hospitales. En un hospital donde se está haciendo es el Hospital de Vilafranca, en Cataluña, en un hospital comarcal, y también en el Hospital de Tecnon. Ahí se está haciendo pues, con permiso de dirección médica y se está haciendo como se puede, ¿no? Es decir, por lo que estamos viendo, tú no puedes hacer terapia neural a un paciente con coronavirus como lo haces en la consulta, porque a veces tienen una gravedad en la que tú vas con tus gafas, con tus guantes, con todo tu EPI, a hacer la exploración no es lo mismo, hacer la historia de vida no es lo mismo, incluso pinchar no es lo mismo. Entonces, incluso si son pacientes que están encamados o intubados o con dificultades en la movilidad, no es fácil explorar, buscar puntos de tensión, ¿verdad? Todo eso no es fácil, cambia. En estos sentidos te das cuenta que tener como un protocolo sí tiene sentido, porque puedes pinchar una cicatriz, pero el paciente no tiene la misma movilidad ni la misma capacidad de comunicación, ni tu entorno es tan favorable para hacer una historia de vida. Bueno, veo que en Ecuador ha salido sol, porque ahora os entra un sol por detrás, ¿verdad? Bien. Y la verdad es que te adaptas a lo que tienes y te das cuenta, nosotros que hablamos tanto de historia de vida, te das cuenta que en ocasiones haces según lo que puedes y que incluso un protocolo puede tener sentido, porque imaginaros en pacientes intubados y que tenéis ahí una evolución y tú tienes una herramienta y la tienes que utilizar como puedes en aquel momento, pues tiene sentido también incluso pinchar por fisiopatología, por anatomía del sistema nervioso vegetativo, ¿no? Y lo que hemos visto en nuestros pacientes, ahora también hablándolo con Teresa, que ha venido ahora un momento Karma Uñó a casa a buscar una cosa y hemos estado hablando, y con algunos de vosotros también, con Cristina Núñez, que es una médico que ella hizo el máster de terapia neural y está en Tecnon también, pinchando pacientes de COVID con terapia neural, que en este tipo de pacientes parece como que necesitan un tipo de estímulo más frecuente, más de una vez por día incluso, ¿no? Teresa también ha tratado a una persona con homeopatía y le iba muy bien, pero tenía que darle el remedio de homeopatía cada hora, ¿no? Cada hora, cada 2 horas, cada 15 minutos. O sea, ella veía con oximetría que mejoraba la saturación, pero el remedio le iba bien, era opium, creo. Sí, opium. El paciente tiene una pulmonía, tiene una infiltración en todos los lóbulos de los 2 pulmones, le daba opium y la oximetría subía, pero a los 15 minutos volvió a bajar y tenía que darle el remedio homeopático cada 15 minutos. Claro, Teresa decía, es que es extraño que tenga que darle tanto estímulo, ¿no? Esta compañera de Tecnon decía, ostras, yo cuando voy a pinchar los pacientes con coronavirus, les pincho y ellos me dicen que les va bien o lo veo yo también por constantes que va bien. Pero es que mi sensación no, o incluso las constantes que ella estaba tomando, en cuestión de 1, 2, 3 horas, otra vez bajaban. Y hay algún tipo de paciente, como ella decía, es como si le tuviera que pinchar varias veces al día. Y realmente esto es un poco lo que nos estamos dando cuenta, sea con la terapia que sea que uno trabaje, como que es un tipo de paciente el que desarrolla enfermedad por coronavirus que necesita un tratamiento más continuado. Y no es nosotros a lo que estamos habituados, ¿no? Nosotros estamos habituados a tratar a un paciente, darle un estímulo, que se reorganice, le tratamos a unas semanas o un mes, y ahora nos estamos encontrando con un tipo de paciente, por lo que estamos viendo, que parece que hay que pincharle varias veces por día en alguna fase de su enfermedad. Claro, esto para nosotros es una situación novedosa que también tenemos que cambiar el chip. Pues sí, quizás hay situaciones patológicas o de pacientes que necesitan este tipo de estímulo continuado, tanto en terapia neural como con otras terapias, ¿no? Lo importante es que tú veas que hace una reacción rápida. Probablemente habría que individualizar y hay pacientes que igual necesitarían un estímulo a las 24 horas, pero fijaros, estoy hablando de a las 24 horas como si estuviera diciendo ya que es mucho entre un día y otro, ¿verdad? Yo que veo a los pacientes cada mes. Y hay otros pacientes pues que realmente la sensación es que hay que hacerlo
1, 2 o 3 veces por día, al menos en un momento, porque en el momento en que tú pinchas o das otro estímulo, con homeopatía o con ozono o con lo que sea, y tú ves que hay una tendencia a ir hacia la homeostasis, una mejoría de la oxigenación, de la respiración, una relajación, hay alguna mejoría en algún parámetro que sea, tú primero ves que hay esa mejoría, ¿no? O el paciente simplemente, si está consciente, te dice, me siento mejor. Por algún motivo, en ese proceso patológico en el que no está provocado por el virus tiene que ver, pero no es la única causa, evidentemente. La causa es el virus más toda mi historia de vida que hace que yo reaccione de esa manera con este virus. La cuestión es que tiene una magnitud tal que otra vez se le da la vuelta y entramos en un proceso patológico, ¿no? Y hay que darle otra vez el estímulo para que el organismo, mira si le podemos ayudar a que vuelva a equilibrar. Pues la sensación que me queda a mí es como que hay que mantener ese diálogo y ver si realmente el paciente cada vez va entrando más en homeostasis por sí mismo y va superando, porque el organismo es el que tiene que ir superando la situación, y a ver si nosotros con las herramientas que tengamos podemos ayudar a que mantenga y supere esto, ¿no? Pero no es una situación nueva. Ahí, pues bueno, todo esto venía por lo del estrellado. El estrellado es un elemento importante. Bueno, otra vez me he perdido. Vamos a entrar ahí. A ver. Hay una pregunta. A ver, repasamos las preguntas. Cuando podáis, ¿habría algún protocolo general por parte de la historia de vida y palpación sobre cómo abordar el dolor psicológico por el contexto de pandemia de... A ver, si os parece, después de la clase de Daniela, podemos hacer... Bueno, la idea es que hagamos como un foro, podemos hablar de la situación de estas semanas, de si alguien de vosotros tiene alguna experiencia que quiera compartir, ¿no? ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Mm? Bien, y al finalizar sí que pasaré un pequeño vídeo para todos de despedida, pero si acaso, antes de ese vídeo, entre Daniel y el vídeo, lo que podemos hacer es como un debate, a ver si por Zoom lo podemos organizar bien. Yo por lo que veo, si mantengo todos los micros cerrados y habla solo la persona, abro el micro de la persona que va a hablar, creo que sí podemos tener ese debate. Yo he dado más por COVID y me he autopinchado en zona pulmonar y mejoraba la sensación de ahogo, pero tenía que hacerlo a diario, los primeros días. Confirmo lo que dice David. O sea, Albert, tuviste COVID y te pareció algo... vale, pues es interesante lo que cuentas, Albert. ¿Podríamos hacer un estudio, contagiarnos todos de COVID? Bueno, por suerte Teresa tiene el micro cerrado. Fausto dice que en homeopatía la enfermedad aguda consume rápidamente el remedio. Exacto, Fausto. Sí. Es también lo que dice Teresa, que en verdad, y por lo que estamos viendo, en este caso, además tenía que darle cada 15 minutos y durante días, ¿verdad? Durante días. Sí. Durante días. O sea, es una enfermedad aguda, pero además muy intensa, muy intensa. Sí. Bien. Bueno, preguntan que, Albert, si ya estás bien. No te veo, Albert, pero... Aquí hay. ¿Estás bien, y Alberto, qué? ¿Sí? Bien. Bien. Pero bien. Pues vamos a hablar del estrellado. A ver, perdón, es que preparé un documento para el Hospital de Vilafranca y le puse unas imágenes nuevas. A ver si lo encuentro. Aquí no está. Aquí. A ver esto. Hola a tothom. Inactivas en condiciones fisiológicas, pero se activa. Vale. Mira, os voy a poner
la parte final de un vídeo que preparé para el Hospital de Vilafranca, dirigido pues, a médicos de diferentes especialidades para explicarles un poco la importancia del sistema nervioso vegetativo y también el ganglio estrellado y bueno, porque la intención es hacer ahí un ensayo clínico en pacientes con COVID. Y parece que vamos por buen camino, a ver si podemos terminar de hacerlo. Lo que pasa es que había unas diapositivas, preparé algo que creo ahora que puede ser interesante. A ver. Estos días he estado haciendo de youtuber. Para preparar esta charla de Vilafranca también, eso de hablarle al móvil, me ha costado. Bien. ¿Veis el vídeo ahora? A ver. ¿Veis el vídeo? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues voy ahí. Hola, Tutón. Voy a dar esta charla en castellano por si en algún momento consideráis compartirla con alguien más. A ver, no puedo cerrar una charla que allí por videoconferencia. Bien. Iremos a la parte que habla de... Bueno, de hecho, yo en este vídeo les hablaba también, no sé si habéis visto que subí un vídeo en YouTube en el que hablaba del sistema nervioso autónomo, los anestésicos locales, todo esto. Aquí lo que les añadí a ellos es también artículos en los que hablan del efecto antitrombótico de los anestésicos locales y de hecho hay alguno que habla de la procaína, del efecto antitrombótico de la procaína, que es muy, muy interesante. Y a ver, este por ejemplo, en este artículo, fijaros. ¿Ve el vídeo? Sí, vale. Bueno, la diapo, ¿no? Sí, perfecta, vale. Fijaros en este artículo que es buenísimo, dice, la inhibición de las plaquetas por parte de los anestésicos locales se ha relacionado con la modulación de la fluidez lipídica de la membrana plaquetaria y la procaína es un inhibidor particularmente efectivo. La presencia de 10 mililitros de procaína obstaculizó significativamente la reacción de liberación de plaquetas y los efectos preventivos de la procaína en la reacción de liberación de plaquetas y la movilización de calcio podrían estar relacionados con los cambios en la organización de los componentes de la membrana incrustados en la capa lipídica que son cruciales para desencadenar la reacción de liberación de plaquetas. Es decir, fijaros cómo la procaína y otros anestésicos locales por vía sistémica también tienen un efecto que es muy interesante a nivel antitrombótico. De hecho, otra compañera, ella me comentó que bueno, tenía lesiones distales en el pie o en la pierna y pinchando pues, a nivel intrafemoral vio una respuesta rápida, ¿no? Entonces yo creo que en algún paciente con coronavirus también si hay algún proceso trombótico distal, hacer una punción intraarterial puede ser muy interesante y para actuar a nivel general, pues a nivel endovenoso. Bien, bueno, aquí en Vilafranca les hablaba de cómo hacer un segmento de tórax. Básicamente, el paciente COVID sería esto, a nivel como de protocolo, ¿no? Segmento de tórax, nervios espinales. Los nervios espinales son importantes porque de T1 a T4 lo que hacen es, son nervios simpáticos que lo que se ha visto en algún artículo, como os decía en ese que colgué en YouTube, controlan la inervación simpática que hay en pulmón. O sea, el pulmón tiene una doble inervación. Por un lado es la gran inervación del vago, que es la que se le da mucha importancia, pero tiene otra que es una inervación simpática, evidentemente la que viene del ganglio estrellado, pero hay otra inervación simpática que proviene de los nervios T1, T4. Y esta inervación simpática, por lo que se ha visto, lo que hace es regular la microcirculación pulmonar. Y en casos de lesión o afectación de estos nervios, lo que se ve es que afecta ahí. Y no solo eso, sino que además recibe
la sensibilidad de unas células que hay en parénquima pulmonar que son células neuroepiteliales. Es decir, hay unas células en el pulmón que son neurosensibles y pueden desencadenar una respuesta simpática. Estas células neuroepiteliales, por lo general, están como silentes, no actúan, pero en un caso de una gran inflamación o de una gran lesión, que es lo que puede pasar en pacientes de coronavirus, estas células neuroepiteliales reaccionan y activan el sistema simpático y los nervios espinales T1, T4 tendrían una gran importancia en todo este proceso. Por lo tanto, de alguna manera es lo que decía también Hans Barock, que tiene sentido actuar en los nervios espinales a este nivel. Hemos comentado también varios de nosotros que podría ser interesante pinchar en suprainfraorbitarios, ¿verdad? Porque muchas veces el virus ingresa por mucosa nasal o por conjuntivas, por lo tanto tendría sentido como puerta de entrada del irritante, como un golpe que se da al sistema nervioso. Y evidentemente la crena simpática, básicamente el estrellado. Y como anosmia. Es verdad, sí, Teresa me recuerda esto, la anosmia esta que aparece en muchos pacientes con coronavirus, ¿verdad? Esa anosmia que también está diciendo que algo está pasando ahí. Y en otro artículo lo que decía es que la inflamación que se da a nivel del sistema nervioso central muchas veces, por lo que se ve, entra por el bulbo raquídeo, por el bulbo factorio. Es decir, entra directamente por neuronas que desde la nariz, a través del bulbo factorio y lámina cribosa, llegan a cerebro. Entonces, por lo tanto, sería, creo yo, importante, sobre todo si un paciente tiene anosmia, pinchar en supraorbitarios, sobre todo supraorbitarios. Y también el endovenoso en bolus o en suero. En Vilafranca, los compañeros que están trabajando ahí, la verdad es que dicen también que los pacientes que han puesto suero o de porocaína o de lidocaína han visto una mejoría en los pacientes de COVID. Y en bolus la verdad es que también. La idea sería hacerlo repetidamente, sobre todo si es en bolus. Gonzalo Andina, de Argentina, que él ha tenido coronavirus y ha estado una semana bastante afectado, y otros médicos que él trató. Él me decía ayer por la noche lo mismo, que el bolus iba muy bien, pero que tenía que hacerlo 2 veces al día para ver esa mejoría. Bien, y también hablando con Teresa de esto, hemos dicho que en esos hay pacientes, ¿verdad?, que tienen como una sensación de fallo de memoria, de problemas de concentración, de omnibulación, se despistan, no se despistan un poco, y en el que probablemente cuero cabelludo podría estar muy bien también. Una vez más estrellado, fijaos el estrellado como aparece repetidamente. El estrellado tiene que ver también con la mucosa respiratoria, el estrellado también tiene que ver con la anosmia, el estrellado tiene que ver con las conjuntivas, tiene que ver con la parte del sistema nervioso central, la cabeza, con pulmón. O sea, yo creo que si tuviéramos que escoger un solo pinchazo, que es lo que puede pasar en un ensayo clínico, ¿verdad?, pues creo que es una buena elección escoger el estrellado. Bien. Perdón, es que esto es un vídeo. Aquí, bueno, les explicaba ese método tórax, y creo que esto vosotros ya hace falta que... ¿Perdón? Ah, vale, es que no lo veo. Y el Supremo. ¿Tú has mandado? Sí. De hecho, si queréis, también podemos, después del estrellado, hablar del Supremo. Y el Supremo tendría un mayor efecto, probablemente a nivel del sistema nervioso central. Pero fijaros, yo repasándome material estos días para poder hacer ese vídeo, hay un artículo en el que hablaba de la inervación de los órganos que participan en el sistema inmune. Y el timo está inervado por fibras del supremo y por fibras del estrellado. Es decir, que a veces yo os iba a relacionar el supremo más bien con un proceso más bien mental, cerebral, del sistema nervioso central, pero fijaros que el timo tiene fibras simpáticas que vienen del estrellado y que vienen del supremo. Bueno, la cuestión es que ese artículo, al final, lo que nos importa también es que actuando sobre las fibras simpáticas también estamos actuando sobre la inervación de los órganos linfáticos y de otros órganos del sistema inmune, como ganglios linfáticos o como timo o como bazo.
lo que se ha visto en pacientes de coronavirus también es que el bazo juega un papel muy importante. Y de hecho, si os acordáis del escrito que hizo Barock en los primeros días, él ya hablaba también de pinchar en la zona del celíaco o en el epigastrio para actuar sobre bazo. Y de hecho, hablando con él estos días también, él aconseja hacer una punción intraperitoneal en pacientes con coronavirus, sobre todo si hay una gran afectación, hacer una punción intraperitoneal para intentar bañar peritoneo, bazo, páncreas, ¿verdad? El sistema nervioso autónomo digestivo podría ser muy interesante. Con la importancia que tiene también el intestino y el bazo en el sistema retículo endotelial, en lo que sería la respuesta inmune. Entonces, esa punción intraperitoneal, la verdad es que también la podríamos tener en cuenta. Después, si queréis, os enseño un vídeo de cómo lo pinchamos tanto en el ombligo como por otro punto que nos enseñó Armin en el abdomen. Y si queréis, después del estrellado, os muestro este. Y el supremo, pues sí, evidentemente también, fijaros en esta diapositiva, ¿verdad? Cómo vemos la cadena simpática aquí arriba. Y ese pedazo ganglio que hay aquí, ese pedazo ganglio, de hecho, es el supremo. Ay, es que a mí me lo tapa el... Esto es el supremo. Claro, es un ganglio que hace 4 centímetros de longitud. Ocupa más de una vértebra. Es un ganglio muy grande, ¿no? Y después, pues tenemos el resto de cadena simpática, ¿verdad? Con el ganglio estrellado aquí y el ganglio cervical medio aquí. Entonces, bueno, sigue la cadena simpática, ¿no? Sigue también a nivel preaórtico, sigue con el plexo pélvico, pero lo que hacemos en el estrellado y en la cadena simpática cervical, pues claro, va a tener una repercusión en todos los órganos del tórax, pero también va a tener una repercusión abdominal. Y si nosotros hacemos una punción sobre la parte abdominal, sobre todo en el plexo celíaco, o incluso unas pápulas, unas punciones a nivel abdominal o una intraperitoneal, la estimulación que nosotros hagamos, si nosotros bajamos el nivel de simpaticotonía a nivel visceral abdominal, también va a repercutir evidentemente a nivel torácico pulmonar. Bien. El garabato queda muy bien, ¿eh? Bien. Bueno, y aquí pues sí, tendríamos, aquí lo vemos mejor, el supremo, cadena simpática, cervical medio y estrellado. Claro, fijaros aquí lo que nos interesa. Aquí tenéis las apófisis transversas. Y aquí tendríamos la transversa de C6. Y delante de la transversa de C6 tendríamos el ganglio cervical medio. Lo que nosotros vamos a hacer por palpación es dejar la porocaína aquí, entre el cervical medio y el estrellado. Porque lo vamos a dejar por debajo de la apófisis transversa C6 y vamos a dejar la porocaína aquí, bañando una parte muy importante de la cadena simpático-cervical entre el cervical medio y el estrellado. Y esto, la verdad es que es fácil, es fácil. Solo es una metodología. Bien, vamos a ver si pasa de diapositiva. Bien. En esa disección que hizo Irene Díaz, que es una médico que hizo máster hace unos años, fijaros también, ¿verdad?, cómo aquí tenemos el ganglio cervical medio, aquí tenemos el vago, y fijaros esta preciosa anastomosis, ¿no? Porque a veces se habla también de estimular el vago, Pero es que, en mi opinión, cuando nosotros hacemos un ganglio estrellado, o la zona del ganglio estrellado, estamos también bañando el vago. ¿Cómo no podemos bañar el vago si está ahí al lado? Entonces, a mí, mi sensación es que tú pones la procaína en el espacio pericarotidio, en el espacio anterior a la apófisis transversa C6, y ahí tienes la cadena simpática, pero también tienes el vago y el resto de plexo vasculonervioso que hay en esa zona. Y si os fijáis aquí,
en este otro dibujo, pues aquí tendríamos la apófisis transversa, buscaríamos palpar esto, la apófisis transversa C6, y poner la procaína aquí. Con lo cual vamos a bañar el pericarotidio, vamos a bañar el vago, aquí tenemos el vago, y vamos a bañar la cadena simpática que estaría aquí. Entonces nuestra idea es ir justo delante de la apófisis transversa. ¿Qué sucede? Que nosotros con el dedo nosotros lo que vamos a hacer es tirar el esternocleidomastoideo y el paquete vascular lo vamos a desplazar, con lo cual vamos a abrir esta vía por donde vamos a entrar con la aguja para ponerla delante de la apófisis transversa C6. Bien. Eso es lo que os decía. Aquí tenemos cómo con el dedo desplazamos el paquete, el esternocleidomastoideo y el paquete vascular hacia arriba. Aquí nos quedaría la apófisis transversa del C6, que la palpamos. Realmente este dedo estaría palpando la apófisis transversa y lo único que tenemos que hacer con la aguja es ponerla aquí, de delante de la apófisis transversa de la fascia cervical y del músculo largo del cuello. Aquí lo dejaremos. Por lo tanto, vamos a bañar el pericarotidio, el simpático carotidio, el vago, que estaría aquí, y la cadena simpática, que está aquí. Por lo tanto, lo importante ahí es palpar bien el punto. Fijaros en esta ecografía. Como vemos, el proceso transverso. Aquí estaría la apófisis transversa, tiroides, carótida, ¿sí? Cuerpo vertebral, y aquí es donde se ha dejado el anestésico local, delante de la apófisis transversa de C6. Oye, se ve mejor en el ordenador que en la pantalla de clase, ¿verdad? Bueno, no siempre pasa esto, pero a veces pasa en el que después de pinchar el estrellado, ¿no? A ver, debería pasar que haya una ptosis palpebral, un síndrome de Horner, un enrojecimiento de la mucosa, de la conjuntiva también de la cara, del labio, del paladar. No siempre pasa esto, pero sí tenemos que ver algún tipo de señal. Si nosotros pinchamos el estrellado y no hay ningún tipo de señal física, a ver, si tú pinchas con un anestésico al 1% o al 2%, si tú pinchas a alguien un estrellado con procaína al 1% y le pones 5 centímetros cúbicos, tienes que tener ptosis por narices. Pero nosotros, como pinchamos 2-3 centímetros cúbicos de procaína al 0,5, a veces, aunque técnicamente lo hagamos bien, no se ve una gran respuesta. Pero sí que tenemos que ver algo de respuesta. Si no, tienes que replantearte si va a haber una respuesta en otros niveles también, si ni siquiera lo ves en el ojo. Bueno, esto era una paciente que habían hecho una mastectomía y le pinché el estrellado. Ella cuando vino tenía toda la piel de un mismo color que el resto. Le pincho el estrellado y fijaros cómo se puso la piel donde le habían hecho la radioterapia. Pero la radioterapia hacía ya un tiempo que habían terminado. Pero le pincho en el estrellado y esto, ¿qué te quiere decir? Que hay una parte del pectoral que había recibido la radioterapia que después del estrellado hace una vasodilatación durante un rato. Con lo cual, fijaros cómo hace un aumento de la perfusión de las zonas precisamente donde habían estado dañadas, irritadas por la propia radioterapia. Bueno, creo que ya está. Bien, en cuanto a estrellado, ¿os ha quedado claro un poco el estrellado? ¿Un poco mejor? ¿Os ha servido este repaso, verdad? Esta situación también nos hemos encontrado con esto también ahora, ¿no? Es decir,
ahora hay médicos que están en hospitales, preguntan qué podemos hacer, ¿no? Y decimos, hombre, pues el estrellado pensamos que es una buena opción. Y después te dice, claro, yo es que no he pinchado muchos, ¿no? o hace tiempo que no he pinchado ningún estrellado, o lo que sea, ¿no? Es decir, que puede pasar que, claro, quien es un terapeuta neural y trabaja cada día en terapia neural, pues pinchas estrellados, si no hoy, lo pinchas mañana, ¿no? Y si no, ya lo pincharás el lunes. Pero claro, uno, aunque haga un máster de terapia neural, pero si no aplica terapia neural en su día a día porque en su trabajo o no puede, no tiene la oportunidad, no le dejan, o trabaja en una especialidad donde el estrellado prácticamente no lo usa, claro, en una situación así, pues puede pasar eso, ¿no? Que uno diga, sí, es que, bueno, yo pincho por ahí, pero no sé si está haciendo efecto o no está haciendo efecto, ¿no? Entonces te das cuenta que la técnica es importante porque en un caso como este, igual que cualquier otra, evidentemente, una técnica bien aplicada o no bien aplicada hace también que tenga más o menos efecto. Es decir, que a veces el efecto puede ser también por una técnica no bien aplicada del todo. Por lo tanto, es importante también incluso ir refrescando. Si son técnicas que no utilizamos, bueno, en países como Alemania, Suiza, Austria y otros, lo que hacen son unos workshops donde organiza la misma asociación del país, ¿no? Y lo que hacen son como unos workshops de repesca para ir manteniendo ciertas técnicas que pueden ser muy importantes, ¿no? Yo pienso que esto también podría ser un papel importante de la asociación de organizar algo que todos ya sabemos, pero que va bien refrescar de vez en cuando, ¿no? Porque si no, a veces ya el máster o el curso que hice ya queda muy lejos y ya ni me acuerdo cómo hacerlo, ¿no? A ver, Julie dice, ya me sucedió con un paciente, me hizo un Horner, al inicio me asusté, pero luego, claro, si te asustas porque hace un Horner después de un estrellado, luego recordé rápidamente que nos habías dicho que esto podía suceder. Bueno, y antes de que el paciente se viera al espejo le dije que no. Bueno, bien, sí, no, está bien. Julie, te asustaste porque hizo un Horner después de pinchar un estrellado, ¿eh? Bueno, ya sabéis que esto suele durar más o menos 10, 15, 20 minutos, no suele durar más. Bien. Entonces, bueno, si ¿queréis que os cuente el Supremo también rápidamente? ¿Sí? ¿Supremo? Si queréis también, alguien ha hablado del esfenopalatino, pues bueno, vamos a contar el Supremo y si queréis también el esfenopalatino. Y os muestro también algún vídeo, después puedo montar un vídeo de cómo pinchamos el estrellado. El Supremo creo que tengo alguno también, sí, creo que sí, y el esfenopalatino. Y si queréis también, porque puede ser algo importante. Bueno, intraperitoneal también, es verdad. Sí. Bueno, pues no me enrollo más porque si no al final se nos irá el santo al cielo. Bueno, ahora primero os explico, os enseño. No se nos vaya el paciente al cielo. Teresa dice que mientras no se nos vaya el paciente al cielo. Bueno, os muestro ahora el estrellado y el intraperitoneal para estos ya tenerlos hechos, ¿vale? Bien. Sí, lo de hacer un workshop de vez en cuando, Mercedes, ¿verdad? También sirve para que nos veamos todos de vez en cuando. A ver. Estoy buscando. Vale, de hecho, creo que en el máster pasé un vídeo. ¿Dónde está esto ahora? Aquí. Bien, ¿lo veis? ¿Sí? ¿Se ve el vídeo? Bien. Esta es una paciente que vino ayer. Bien. Fijaros a nivel en este detalle de aquí, ¿de acuerdo? En el ombligo.
Esto sería el ombligo. La misma paciente que hemos visto antes. No todo el mundo viene con el ombligo tuneado, pero fijaros que es algo tan sencillo como introducir la aguja por la cicatriz. Podríamos entrarlo, pues, por un margen, protomargen, por el medio. Yo creo que no importa mucho, pero no importa mucho. Pero sí, porque si os fijáis, ¿verdad? Si os fijáis, si entramos por aquí o por aquí, no cambiará mucho, ¿vale? Otro ombligo. Bien. Aquí yo creo que lo mínimo es introducir 3 centímetros cúbicos. Ya que uno pincha intraperitoneal, yo creo que al menos 3, entre 3 y 5. Barop, de hecho, me dice que él aconseja en pacientes de COVID, según la evolución que tengan, pinchar una intraperitoneal y él dice de poner entre 5 y 10 centímetros cúbicos. Pero bueno, de hecho, el mundo germánico, a ver, es que ni el COVID puede con ellos. Y realmente cuando se pinchan procaína, se pinchan unas cantidades también mucho mayores de procaína. Pero bueno, también yo creo que puede depender del paciente, pues pinchar 5 o 10 centímetros, 3 creo que es lo mínimo para pinchar intraperitoneal, para poder bañar un poco más. Eso es una cuestión también de superficie. Si yo pincho intraperitoneal y le pongo 1 centímetro, poco va a difundir. Si le pongo 5 centímetros cúbicos, al menos podré bañar un poco más de fibras intraperitoneales. En un hombre es lo mismo, pero con más pelos, pero la técnica es la misma. A veces cuesta encontrar el ombligo. En el hombre muchas veces el ombligo va bien buscarlo porque ves ahí el burrisol, que llamamos en catalán, que es la pelusilla. Ahí donde hay la pelusilla es donde está el ombligo. Y esta es otra técnica, que es la que nos explicó Armin Reimers. Y fijaros. Lo que hacemos es palpamos el recto anterior del abdomen y justo por el margen del recto anterior del abdomen, ¿sí? A unos 3 traveses de dedo, ¿sí? A unos 3 traveses de dedo de las costillas. Entonces, por este punto es por donde él dice de pinchar porque no encuentras ahí ningún vaso. Y realmente, bueno, es palpar recto anterior del abdomen y a 3 traveses de dedo de las últimas costillas, ¿vale? A ver, depende de la persona. ¿Veis ahí? ¿Habéis visto cómo cuando tocas el peritoneo, a veces la persona lo nota? A veces sí, a veces no, no siempre. No siempre cuando atraviesa el peritoneo lo nota, pero habitualmente sí. Igual que notas cuando pinchas piel. Cuando pinchas piel y cuando atraviesas el peritoneo también muchas veces se nota. Bueno, esto sería para recordar, es que es lo que expliqué ya en segundo el último día, pero bueno, si os parece, ya que lo tengo aquí, termino. Recto anterior del abdomen, lo tendríamos aquí. Fémur, y aquí tendríamos la arteria y vena femoral y el nervio femoral. Entonces, la punción intraarterial puede ser muy útil para temas pélvicos,
y para temas de extremidad inferior, y la verdad es que es una punción muy útil. Entonces se trata solo de palpar la arteria y yo lo que hago es palpo y una vez la palpo pongo la arteria entre los dos dedos y entonces la aguja ya solo tiene que entrar entre un dedo y el otro dedo. Ponemos un dedo aquí, otro. Ahí va. Otro dedo aquí, y entonces pinchamos en medio. A veces hay que buscar un poco. También aquí, yo suelo más bien, no sé si llamarle pecar, pero tiendo a poner menos procaína que más. En cambio, yo sé de compañeros en otros países donde ahí le ponen 10 centímetros cúbicos de procaína en la arteria, por ejemplo, ¿no? Yo es que no lo he hecho nunca, pero quien lo hace pues también dice que va bien. Yo no sé si es necesario poner 10 centímetros cúbicos en la arteria, pero hay terapeutas neurales pues, que ponen entre 5 y 10 cuando hacen una punción intrafemoral. Tiene más sentido. Ya está, es que no tiene más secreto esto. Bien. Creo que ya está. Pero muy útil, sobre todo también en procesos tromboembólicos, en gente también que ha tenido una complicación postoperatoria de prótesis de rodilla o de pierna, ¿no? Dices, ostras, yo ahora cómo voy a tocar esa rodilla que ha hecho una artritis séptica, que ha hecho un problema, que está muy inflamada, porque pinchas esa rodilla y es que no la puedes ni tocar, ¿no? Pues bueno, puedes pinchar también una intrafemoral para ayudar a bañar esa rodilla. Bien, y ahora vamos al estrellado. Bien. Dividimos el cuello en 3 partes por detrás del esternocleido mastoideo. Y acordaros aquí lo importante, que es este punto. ¿Vale? Este punto es el que me dice dónde está la apófisis transversa de C6, que es lo que yo voy a buscar. Si yo tengo este punto bien situado y lo sé reconocer, ya está, no hay más, porque lo único que tengo que hacer es colocar la procaína justo por debajo y delante. Con este punto estoy tocando, por lo tanto, este es mi dedo, por lo tanto la apófisis transversal de C6 está debajo de mi pulpa. Por lo tanto, ¿qué podrás ver? Que si tú pones el otro dedo por debajo, vas a abrir vas a abrir como el canal entre las apófisis transversas, ¿sí? Y estarás fijando el tejido, de manera que estarás comprimiendo el tejido que hay entre piel y cuerpo vertebral, y con que entres la aguja entre 1 y 3 centímetros, depende del cuello, pues incluso ahí con una hoja de insulina muchas veces ya es suficiente, dejas la procaína aquí. Por lo tanto, la procaína la vas a dejar por debajo de la apófisis transversa C6 y por delante. Aquí tendríamos el ganglio estrellado, aquí el ganglio en medio y vamos a dejar la procaína en medio.
Por lo tanto, mientras pincho el ganglio estrellado, no puedo soltar los dedos. Si yo suelto los dedos, me habré perdido. Ya no sé dónde tendré la aguja. No. Yo no suelto estos dos dedos hasta que yo termine con la inyección. A veces lo que hago es mover la aguja un poco, vuelvo a aspirar, por si estuviera a nivel intramuscular. Porque si estás en nivel intramuscular, pues claro, vas a dejar la procaína y se va a quedar dentro del músculo. Entonces yo a veces muevo la aguja, vuelvo a aspirar y vuelvo a inyectar. Lo mismo. Fijaros la importancia de este dedo, que es la que me marca la apófisis transversa C6, y este otro, ¿vale? Que me abren este canal aquí en medio, que es donde yo voy a poner la aguja. Por lo tanto, este dedo de aquí es fundamental. Es el que me marca apófisis transversa C6. El resto ya es automático. A veces la persona puede notar una irradiación. Lo mismo, la señora de antes era un cuello un poco más difícil, este es un cuello un poco más fácil. Paciente joven, el tejido más, más depresible, cuello más delgado. Fijaos otra vez los dedos, cómo fijan bien los puntos. No tiene más complicación, de hecho es como un poco más que poner una punción de heparina o de insulina. Eso, a ver, yo porque suelo utilizar estas agujas que ahora ya no, ahora ya hace un tiempo que utilizo más la aguja de 2,5, la gris, pero de 2,5 en vez de la de 4. La verdad es que me siento más cómodo. Montse Matamala y Teresa hacía tiempo que me lo decían y he tardado unos cuantos años para hacer el cambio de aguja, pero la verdad es que con la hoja de 2,5 te sientes mucho más cómodo y sobre todo cuando grabas un vídeo la gente no se asusta tanto, ¿no? Y lo que pasa es que estaba tan acostumbrado a esa aguja. Fijaros, cuando es el lado derecho, este dedo es el que te marca la apófisis transversa de C6. Si tú pones aquí el índice, tendrías que poner el pulgar aquí. Por lo tanto, ahí le pongo o el tercero o el cuarto dedo, porque con el dedo de al lado voy a tener que apretar a nivel caudal para abrir ese canal, fijarlo y poner la aguja allí. Y estos dedos ya no se mueven hasta que termine la inyección. Y acordaros, por detrás del esternocleido. Y con estos dedos también lo que hago es separar el paquete vascular. Bueno, esta es la boca, el paladar de la última paciente. Es la de la última paciente que habéis visto en el vídeo. Bien. Y a ver qué más hay. No, la profundidad, no, 4 centímetros, no, para nada. Si comprimes con los dedos, de media unos 2 centímetros. Algunos pacientes con 1 centímetro, 1,5 centímetros, ya estás en el estrellado. Con otros pacientes 2, 2,5, 3 máximo, no más, 4 no, para nada. Y no notas resistencia, ¿eh? No, cuando estás pinchando el estrellado no hay ninguna resistencia, no tiene que haber ninguna resistencia. Todos esos son tejidos muy laxos, ¿no? Exacto, Montse Matamala, que dice que ella pincha el método Armin cuando alguien no quiere que le toquen el ombligo.
¿Qué uso tiene la punción intrafemoral? Bueno, lo he explicado mientras pinchaba, mientras os mostraba el vídeo. Si no introducimos a menos de 1 centímetro, el efecto es mucho menor. Catarina, no sé si te refieres al estrellado. A ver, si tú vas a la zona del estrellado y pinchas subcutáneo, evidentemente, no es que el efecto sea menor, es que probablemente el efecto es muy diferente, es que no tiene nada que ver, ¿no? Si tú, cuando vas a la zona del estrellado, pinchas subcutáneo y no llegas a bañar la cadena simpática cervical, no vas a hacer un efecto sobre la cadena simpático cervical, ¿no? De entrada. Ahora, puede ser que pinchando en la zona de la piel, de la dermis, de la zona del estrellado, tenga algún efecto sobre el ganglio estrellado, sobre la cadena, pues claro, sí, algo sí, pero piensa que la piel más bien está inervada por nervios espinales, no está inervada tanto por la cadena simpática cervical, está más bien bañada por nervios espinales, ¿no? Por lo tanto, y a veces se trata solo de introducir la aguja un poco más. Quedarse ahí solo en subcutáneo es difícil que notes algún efecto, pero siempre habrá alguien que le pinchas una papulita en la zona de estrellado y hace una ptosis. Seguro que existe, ¿no? Pero si yo quiero hacer un efecto sobre la cadena simpática cervical, evidentemente mejor que localice bien el punto y me acerque. Sí, ya os digo que es entre 1 y 3 centímetros, no es más, dependiendo del cuello. Era una pregunta para la intraperitoneal, no sé. Ah, la del 1 centímetro. Ah, vale. Vale, es si entramos solo 1 centímetro en el ombligo o en el abdomen para intraperitoneal. No. Si tú pinchas 1 centímetro en el ombligo, lo que vas a hacer es la punción de la cicatriz del ombligo, que también tiene sus indicaciones. Es decir, yo puedo pinchar en la cicatriz del ombligo para hacer un efecto neuroterapéutico en la cicatriz, ¿eh? que tiene muchas indicaciones. Porque la cicatriz del ombligo también puede ser un campo interferente, evidentemente, ¿no? Ahora bien, si yo quiero hacer una punción intraperitoneal, tengo que ir dentro del peritoneo. Si no atraveso peritoneo, no voy a hacer una punción intraperitoneal. Si yo no atraveso peritoneo, no podré bañar las fascias intraperitoneal, las fascias viscerales, no podré bañar el epiplón, no podré bañar todas esas estructuras. Tengo que meterme dentro, si no, no. Bien. Bien. ¿Cómo estás seguro de si estoy tocando la apófisis transversa de C6? Pues preguntándoselo. No, a ver, aquí hay gente que hace una ecografía, ¿verdad? Pero hay otra técnica que es mirar dónde tienes el cartílago tiroides, ¿sí? Y donde está la nuez, el cartílago tiroides, que si tenemos una duda, al tragar se mueve, pues el cartílago tiroides te dirá también dónde está C6. Si aquí tengo cartílago tiroides y giro el cuello, también ya me orienta a dónde está C6, ¿sí? Después también habíamos dicho que nosotros lo que hacemos es separar el cuello entre la apófisis mastoides y la clavícula en 3 partes. Si tú vas a explorar la apófisis transversa entre el tercio medio y el tercio inferior, es que ahí está C6. Claro, si tú empiezas poniendo la mano, a ver dónde está la C6 y tal, pero no has dividido el cuello en 3 partes, claro, tú igual encuentras una apófisis transversa, pero puede ser de C5 perfectamente. Primero tengo que girar el cuello. A ver, no lo he explicado detenidamente al principio porque ya lo he explicado en clase, estamos haciendo un repaso, pero acordaros que hay que dividir primero entre mastoides y clavícula en 3 partes. Pero tiene que coincidir también con el cartílago tiroides, con la nuez. Tiene que coincidir. Estáis muy bonitas todas aquí tocándoos el cuello, porque espero estáis aquí tocándoos el cuello y esto es para, no sé si Albert tiene una imagen ahora de todas las pantallas, pero es divertido ver el feedback de cómo os estáis tocando el cuello. Está bien. Es chulo también ese feedback. No, a mí me está gustando esta clase también. Vale, sí, estamos mezclando preguntas. Vale, pues hablamos del Supremo. ¿Sí? ¿Os cuento el Supremo? Supremo, y no sé si hemos dicho algo más, pero ¿os parece si os explico Supremo y también el óptico y el mandibular? Os enseño unas imágenes, ¿sí? Porque son pinchazos muy sencillos, pero que muy útiles también cuando alguien tiene mucha irritación dental,
mucha irritación dental, el mandibular también puede ayudar mucho, además del esfenopalatino. Pues vamos a por el supremo. No sé si tengo, a ver qué tengo aquí. A ver. ¿Por qué? No, pues para mientras veo esta película. Allá. ¿Dónde estoy yo? Tengo ya tantas ventanas abiertas. Así, supremo. Bien. De hecho, no hace falta que lo haga grande. Así ya veis bien, ¿no? Bueno, va, sí, grande. Festa grossa. Bien. Lo que os decía antes, fijaros en el supremo. Gran ganglio que va se forma, ¿verdad?, por la unión de los 4 primeros ganglios cervicales simpáticos. Esto hace que tenga esta longitud que va de 2 a 4 centímetros. Hay libros que dicen que más aún. Ya he perdido el ratón. Me cago en la mano. Ya. Es que no aprendes. O sea, a ver. No, pero queda bien utilizar el lápiz. Lo que pasa es que mi ordenador se queda como colgado. Venga. Bien, aquí tenemos el supremo, el vago. Fijaros otra vez más la relación entre el vago y la cadena simpática. Aquí tenemos el glosofaringio. Alguien antes preguntaba por un paciente o un familiar con cáncer de lengua, ¿verdad? Complicado, ¿verdad? Con situaciones muy complicadas. Pero en alguien con un cáncer de boca o de lengua, a mí, pues evidentemente se me ocurriría pinchar la zona del glosofaringio y del hipogloso. Es decir, yo buscaría puntos pericarotidios, submandibulares. Fijaros que irás a bañar el glosofaringio, el vago y el hipogloso. Yo pincharía a nivel de la... Si vais a la palpación de carótida, si vais a palpar la carótida, lo que sería por encima del seno carotidio, y vais a pinchar justo al lado de carótida, estaréis pinchando pues todo lo que es el simpático pericarotidio también y el glosofaringio, que tiene una afectación sobre la lengua y sobre boca. Bien, fijaros aquí, tendríamos lo que sería la fascia que rodea la carótida y la yugular, la fascia carotidia y el vago. Aquí tendríamos carótida, vago, yugular. Aquí tendríamos la fascia prevertebral, que rodea la vértebra y la musculatura que rodea la vértebra también. Aquí tenemos la fascia superficial, la fascia visceral, en este caso rodeando tiroides. Y aquí tendríamos el tronco simpático. Fijaros como tronco simpático, en el caso del ganglio supremo, está un poco más... mira, tenemos a Mercedes que está en clase. Mercedes, no te había visto, estás en clase. Muy buena, muy buena. Muy buena. Bien, entonces tenemos, en el caso del supremo, el ganglio estrellado está un poco más interno, está más interno respecto a lo que sería carótida. En cambio, el estrellado está un poco más externo. Fijaros aquí también la importancia de la inserción de estas fascias, ¿verdad? A nivel de la base del cráneo.
perdón, en el occipital o en la base del cráneo. Fijaos la importancia de estas fascias que se están insertando aquí en la base del cráneo o del occipital. Fijaros, si tú estás liberando fascias más externamente, más caudalmente, en la base del cráneo también puede liberarse. Yo no pude ir a la charla que dio Laura Pinilla en Orlando y Teresa tampoco porque, no, creo que coincidió con una charla de Teresa, no sé si de Teresa o mía. A la charla sí, al taller. Al taller, perdón, porque Laura Pinilla dio una charla en que hablaba del acceso al ganglio supremo por vía intraoral. Sí, un taller. Por vía intraoral. Y realmente es una técnica que está escrita y lo que hacen es ir por aquí. A nivel intraoral, tú lo único que tienes que hacer es inyectar aquí, dejas la procaína ahí y estás actuando sobre carótida y el supremo. Y ella hablaba de esta técnica y es una técnica descrita también. Lo que pasa es que, claro, es más complicado saber exactamente dónde estás, pero si tú vas a la parte línea media, ¿verdad? Y aquí tendríamos, si tú pinchas por aquí y entras, pues yo qué sé, diría yo, entras medio centímetro, vas a dejar la procaína. Ya se me ha perdido otra vez el ratón. Hago una más. Ahí. Pero nada, es que se me va colgando el... Ahora. Entonces, bueno, no utilizo el lápiz, ¿verdad? Pues si tú pinchas aquí la procaína vas a tener un efecto sobre el ganglio supremo. Entonces, el ganglio supremo tiene un efecto, por un lado distribuye fibras simpáticas a cabeza y cuello a través del nervio yugular, el nervio pineal, carotidio interno, carotidio externo, ramos laringofaringios y el nervio cardíaco cervical superior, que también tiene un efecto sobre el plexo cardíaco, igual que el ganglio estrellado. Entonces, el ganglio supremo quizás tendría una mayor indicación en lo que serían procesos mentales, depresión, neurológicos centrales, también bueno, craneales, faciales y también puede tenerlo sobre pulmón y corazón. Pero yo, bueno, habitualmente lo que se dice es que es cuando buscamos más bien un efecto a nivel o emocional o neurológico central. Bien, ¿cómo lo pinchamos? Hay varios métodos. Yo creo que 2 o 3 métodos de los que se están hablando coinciden bastante. Y tenemos que tener unos puntos de referencia bastante claros. Por un lado tenemos, fijaros aquí, el ángulo de la mandíbula. Yo quizás es la referencia que más utilizo, el ángulo de la mandíbula. ¿Sí? Y otro punto que sería el proceso mastoideo, que sería este de aquí, proceso mastoideo. Y el otro es el esternocleido que veremos ahora. Entonces, si yo marco una línea vertical por el proceso mastoideo, ¿sí? Y otra línea horizontal, un dedo por encima del ángulo mandibular, por ahí voy a entrar, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer también? Si yo palpo el ángulo mandibular, pongo un dedo posterior. Este dedo de aquí, en vez de ponerlo hacia arriba, lo pongo a nivel posterior del ángulo mandibular, ¿sí? Y subo pues a 75 milímetros hacia arriba. Esta es un poco la técnica que dice Fernando Córdoba y vamos a encontrarnos en este punto. A ver, nos orienta mucho también tener el esternocleido mastoideo. Si yo subo, otra técnica creo que es Fernando Córdoba también que cuenta de, Hans Peyer también lo dice, de si ponemos un depresor justo por debajo de mandíbula, ¿sí? Y subimos 1 centímetro, vamos 1 centímetro hacia posterior, que sería más o menos un dedo, y subimos casi 1 centímetro superior, vamos a este punto que es lo mismo que habíamos dicho antes.
que si seguimos hacia arriba encontraremos el proceso mastoideo. Y veremos que coincide con la cara anterior del esternocleido mastoideo. Entonces, en este punto es por donde vamos a entrar. No es un punto exacto, como podrían ser otros puntos más precisos, porque ahí, fijaros que el ganglio supremo es un ganglio bastante largo. Lo importante es que estemos más o menos un dedo por encima del ángulo de la mandíbula, un dedo por detrás del ángulo de la mandíbula y por delante del esternocleido mastoideo. Y para asegurarnos podemos ver que estamos en la línea del proceso mastoideo. Es decir, el punto va a ser bastante claro. El libro de Hans Barock, ¿verdad? La línea que viene de mandíbula, 0,75 centímetros hacia arriba, un dedo 1 centímetro a nivel posterior y queda justo por delante de la apófisis transversa y en la misma línea que viene del proceso mastoideo. Bien, ese sería el punto. Esta sería la técnica intraoral. Quizás para odontólogos, ¿verdad? Puede ser muy fácil, e incluso para odontólogas también. Bueno, ahora estoy viendo la cara de Irina. Y bueno, veo que Rafa se ha despertado un poco. Estás en la penumbra, Rafa, ¿eh? Estás en una postura un poco traicionera. Bien, y no os veo a todos, solo puedo ver a 4 o 5, pero voy cambiando de vez en cuando. Y bueno, esta técnica intraoral realmente también nos abre puertas a odontólogas para actuar sobre la cadena simpática cervical. Pensad que a veces incluso en vez de hacer un estrellado podríais hacer esto, si es una técnica, pero yo no os puedo hablar porque no tengo experiencia en esta técnica. Pero igual si buscáis bibliografía se podría encontrar algo de esto. Incluso si lo exploráis, pues ya nos lo contaréis. Bien, ¿veis? Aquí sería la técnica intraoral en esta imagen del libro de Hans Barock. Ahí la tenéis. Irina, que la estoy mostrando ahora. Está más pendiente de WhatsApp que... Bueno, mira, veis aquí, esta sería la técnica. El único problema de aquí es que entres en carótida. Si es que esto es un problema. Uy, estáis grabando, ¿verdad? No, claro que sí, no se puede entrar en carótida para nada, pero el problema sería este, si entras en carótida con esta función, igual que cuando hacemos realmente por fuera, pero bueno, por ese motivo aspiras y ya está, para saber dónde estás. Aquí la aguja quizás es más gruesa, con la aguja de 0,4 por 40, pues que es muy finita, aunque entrases en carótida, si tú ves que estás en vaso, retiras y ya está, porque la carótida tiene una pared tan gruesa que retirando pues no habría más problema. Estuve buscando yo bibliografía y lo que vi es que, bueno, aquí tenemos el cuerpo vertebral de C2, C3, aquí tenemos el músculo largo del cuello de color verde y aquí tendríamos de color rojo la carótida interna y aquí tendríamos el cervical superior, el supremo. Y lo que se ve es que algunas veces, fijaros, que el supremo está detrás de la carótida. Entonces, complicado no tocar carótida, ¿verdad? Pero que en ocasiones está detrás, en la cara interna de carótida, mientras que en otras ocasiones está al contrario, está en la cara externa de carótida. O a veces lo que está es detrás de carótida. Es decir, que cuando uno pincha el supremo, tampoco exactamente sabes si vas a llegar al supremo porque hay, por lo que veo, una variedad individual importante, ¿no? Ahora bien, si palpas bien la carótida también y te pones a nivel pericarotidio tú ya estás bañando el ganglio supremo, la cadena simpática a nivel superior. Y si, a ver, también se dice que hay que entrar unos 4 centímetros, ¿no? En mi experiencia, cuando tú inyectas 4 centímetros, el paciente va a tener una disfagia importante, va a tener mucha molestia, a veces tos, y en algunos pacientes esto genera mucha ansiedad. Yo llevo un tiempo pinchando supremo a unos 2,5 de profundidad, de centímetros, 2,5, 3. No hay esa disfagia y esa ansiedad que puede provocar.
y en cambio incluso he visto varias veces una ptosis palpebral pinchando a 2,5 centímetros, 3. Con lo cual, a nivel de seguridad, de tranquilidad y de molestia post-pinchazo, cambia, ¿no? Y yo os lo aconsejo probar 2,5 3 centímetros, y es que muchas veces hay incluso una ptosis palpebral o una hiperemia conjuntival. Fijaros que en el 67% de ese estudio encontraron el supremo más bien a nivel de C2, el 19% entre C2 y C3, el 14% en C3. Pero exacto, en el 73% está localizado medial a la carótida interna, mientras que el 27% está anterior posterior o lateral a la carótida interna. Bien. Esto en cuanto al supremo, y si acaso ahora os muestro un vídeo. A ver si lo tengo. Solo que tienes tancada la cámara. Si no, ahora estaríais viendo a Teresa comiendo chocolate. Pero tiene cerrada su cámara. A ver, técnica supremo creo que tiene por aquí. Bueno, esto es una paciente a la que pinchamos supremo. Ahora os la comparto, a ver. Yo creo que hice una película, pero igual no la edité. Bueno, os voy a pasar de una voluntaria, no sé si alguien la conocerá. No lo tengo, pensaba que lo tenía editado y no, por lo tanto os voy a pasar 2 fragmentos del vídeo. Bien, aquí tenemos a una señorita que se mostró voluntaria. Fijaros aquí, lo importante es palpar el ángulo mandibular. Fijaros, aquí lo que he palpado es el ángulo mandibular. Me voy un dedo posterior, ¿sí? Un dedo posterior, 0,75 más o menos, o un dedo meñique superior. Y con este dedo, con el pulgar, lo que estoy haciendo es palpando y limitando lo que sería el esternocleidomastoideo. Entonces, yo estoy justo por delante del esternocleidomastoideo, a un dedo posterior y a más o menos 0,75 superior. Y aquí estaría el proceso mastoideo, ¿vale? ¿Puedo ver en pantalla gran todo el vídeo? Sí. Perquè jo ho veig petit. Bien, fijaros que me he quedado 1 centímetro fuera. Estoy pinchando a 3 centímetros de profundidad. No entro en vaso. Y entro vertical. Entro vertical. Creo que es la misma inyección, pero desde otra perspectiva. A menos se parece bastante a la paciente de antes. ¿Veis? Estoy buscando el ángulo mandibular. Es la misma inyección, pero desde otra perspectiva para que lo veáis. Ángulo mandibular, un dedo por detrás, un meñique por arriba. Y a mí me gusta mucho tener un dedo para fijar el tejido, para estar fijando el tejido. Y saber exactamente que estoy delante del esternocleido y fijando el tejido. Y entra la aguja perpendicular.
Es, con esta perspectiva se ve bastante bien que la aguja entra perpendicular. Bien. Esto sería supremo. Y de inyección, no sé si nos quedaba algo. A ver, uy, a ver qué habéis estado diciendo. En el cáncer de lengua, estadio estaja. Vale, cuando se entra la aguja, ya lo hemos dicho. Sí, ostras, pues no sé si coincide con la comisura de la boca, pues no lo sé, no me he fijado, el supremo. Sí, la verdad es que yo creo que es más doloroso palpar el ganglio estrellado que no la zona del supremo, ¿eh? El supremo está un poco más profundo y al apretar no duele como el estrellado, creo yo. Y no es necesario, no, el cuello no tiene que estar hiperextendido. Realmente con el estrellado tampoco. Veréis que en los libros te dice, se tiene que hacer una hiperextensión del cuello, rotación. Yo hago rotación, la hiperextensión en el estrellado no la hago. Y en el supremo tampoco. A ver, son las 4:30. ¿A qué hora es la Daniela? ¿A las 5? Sí, la Daniela empieza a las 5. Sí, sí, sí. Bien, entonces, no sé si había dicho mandibular o óptico. ¿Sí? ¿Lo muestro? Sí, a las 5. Sí, muestro mandibular óptico. Bien. De -4 a las 5 tienes una pausa de 15 minutos. Vale. Sí, la técnica intrabucal realmente habría que entrar poco. Ya habéis visto las imágenes. Yo creo que estas imágenes las tenéis. Si no las tenéis en el PowerPoint o en los apuntes, me lo decís, yo os lo comparto si no lo tenéis. Pero claro, hay que entrar ahí como un submucoso. Ahí sí que haré un submucoso solo, ¿eh? No, nada más, porque si no te metes en carótida. A ver, él había dicho el mandibular y el óptico. ¿Dónde está esto? Yo pensaba que había hecho un vídeo también pero veo que no. No, pero un vídeo editado. Creo que ahora por lo que veo no he editado el vídeo de mandibular, pero os enseño alguna imagen, ¿vale? Os enseño alguna imagen. Bien. A ver, ¿qué es esto? Fijaros, aquí lo que buscamos es la escotadura de la mandíbula, ¿vale? La boca tiene que estar entreabierta, un poco abierta, solo un poco, ¿eh? Y con el pulgar palpamos la escotadura de la mandíbula y la aguja tiene que entrar por esa escotadura. Fijaros cómo entra perpendicular, bien, sin ninguna resistencia. Y ya está, ahí estamos en la zona del mandibular. Es solo entrar la aguja perpendicular por la escotadura de mandíbula. Entonces, esta punción, cuando hay mucha irritación en boca, a nivel de mandíbula, puede ayudar más a veces que no el esfenopalatino. Porque a veces cuando hay tanta irritación en el nervio mandibular, pues con el esfenopalatino sí puede haber una desinterferencia, pero hemos visto que a veces puede quedarse corto, ¿no? Y en cambio esta punción, que es muy sencilla, puede ayudar mucho, sobre todo en gente con mucho tratamiento, que también es difícil pinchar tanto en boca porque tiene muchos tratamientos en muchas piezas y cirugías y no sé qué y tal. Y a veces, como sucede en ocasiones, el propio nervio está ya irritado y aunque vayas a nivel periférico, tienes que ir también a nivel o ganglinar o nervioso, ¿no? Entonces, esta inyección es muy aconsejable en estas situaciones. Y evidentemente esto también va a tener un efecto sobre el ganglio óptico.
porque el óptico y el mandibular están uno al ladito de otro. Como ahora veremos, en el óptico la única diferencia es que giramos un poquito a posterior. Vamos a ver otro mandibular. Palpamos la escotadura de mandíbula, boca entreabierta. En esa persona, además, si veis aquí, tiene un gran hematoma. Creo que había tenido, o sea, no sé si un traumatismo o una cirugía, no lo sé, no sé. Pero imaginemos que es una cirugía de boca, pero creo que fue un traumatismo, y tenía un dolor por ahí y tal, y voy al nervio mandibular. Pues no, parece que voy al óptico. Es que no sé ahora desde esa perspectiva, parece que me voy un poquito a posterior. Sí, sí, parece que he ido un poco a posterior, probablemente es más un óptico que no mandibular esto. Sí, porque creo, ahora no sé si es la misma o no. Ahora vamos a ver qué os parece a vosotros. Pues la misma paciente. ¿Ves? Le hago abrir un poquito la boca. Yo no sé si es la misma punción con dos cámaras diferentes. ¿Veis? Busco la escotadura. Con el dedo pulgar fijo bien el punto. Entro perpendicular. Y hay un momento, ¿veis que hay un momento que voy un poco a posterior? En el que me dirijo unos 15 grados a posterior. Esto es lo que convierte el pinchazo en óptico en vez de mandibular. Si entro perpendicular es mandibular. Y si giro, pero tengo que entrar, fijaros que cuando oriento a posterior, ya he entrado un par de centímetros. Si entras a posterior enseguida, vas a chocar ahí contra hueso y no vas a poder llegar al ganglio óptico. Fijaros que entro por la escotadura, que más o menos son los 3 centímetros del trago. Entro perpendicular y una vez entrado 2 centímetros, dirijo hacia posterior. Y ahí estoy en el óptico, lo cual puede ayudar a veces en problemas de acúfenos, de oído, de vértigos. Bueno, hemos hecho un repaso, ¿verdad? Creo que ha estado bien también poder repasar técnicas de esta manera. En pulpagia de molares superiores, pregunta Alejandro. Pulpagia, no sé, yo iría más bien al diente, ¿no? Al odontón en un caso de pulpagia. Y si es superior, si no, para reforzar, iría más bien al esenopalatino. Y sí, exacto. El esenopalatino tiene una acción también sobre oído y el óptico también, y el mandibular también. Entonces, a veces, dependiendo de la respuesta que tienes, si es un paciente que no responde muy bien con una técnica, pinchas la otra técnica también y dices, ostras, hemos hecho un esfenopalatino, no has mejorado por tus problemas de oído. Hoy probaremos el óptico, aparte de historia de vida, evidentemente, pero a veces lo haces o ambos en la misma sesión. A veces, según la respuesta, pues te orientas más por uno o por otro, o bien por clínica, porque tiene algo de clínica que te llega a pensar en ese ganglio. Por ejemplo, si es una persona con un problema de oído, pero ha tenido también alguna sinusitis, ¿no? Pues iré al esfenopalatino, no iré al óptico, porque yo interpreto que las sinusitis también me están hablando de la irritación en el esfenopalatino. Bien, gracias. Pues a ver, no sé si alguien más quiere preguntar algo antes del descanso. Si tenéis alguna preguntita más. ¿O alguien quiere decir algo para que le abra un micro y diga algo? ¿No? Bueno, pues nada.
Gracias a todas y a todos. Y apúntense a mi canal. Aquí debajo pueden ver mi canal para que se apunten. Denme like, denme like. Díganselo a sus amigos. Es verdad, sí, sí. Mira, Fausto lo ha hecho. Bien, bien. Pues nada, vamos a descansar un poquito y reiniciamos con Daniela, ¿de acuerdo? Nos quedamos a las 5 para la clase de Daniela.